bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre el libro de Habacuc y el texto central, el pasaje central en el que vamos a comenzar, se encuentra en Habacuc 3, el versículo 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz de Dios, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El profeta estaba pasando una situación muy difícil y podemos contextualizar una situación como la que hoy estamos viviendo como país. Pero algo pasó con el profeta que cambió su mente y su corazón, y eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Aquí él sigue hablando y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Nosotros debemos tener en cuenta, a la medida que vamos explicando este libro maravilloso de Habacuc, muy contemporáneo, muy actual a nuestros días, y debemos comprender algo que comprendió el profeta, que Dios está en control de todo lo que sucede en el universo, en nuestra nación, en nuestras vidas, en todo lo que podemos estar viendo de una manera negativa. Aún Dios está en control. Y Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, hemos titulado este mensaje La dicha de confiar en Dios. Y la transformación de un corazón angustiado en un corazón alegre y confiado solamente se produce al oír la voz de Dios. Y eso vamos a estar viendo en este tiempo. Para ver un poco el trasfondo histórico de este libro, es un libro muy profundo, como dije antes, muy actual, que está descrito en tres capítulos cortos, pero de mucha riqueza. Entonces, Habacuc es un libro profético del Antiguo Testamento y, como dije, muy actual para nuestros días en todo lo que describe. El autor del libro es el profeta Habacuc. Su nombre significa abrazo, pero también inseguro. Según el contexto histórico, Habacuc escribió aproximadamente en el año 605 al 609 en el reinado del rey Joacim. ¿Y qué plantea este libro? Habacuc plantea situaciones muy parecidas a la que nosotros nos planteamos. Al ver la complejidad que hay en el mundo, situaciones desalentadoras que sufren las personas, pero también sufrimos los hijos de Dios. Estar en el reino, estar en Cristo, no nos exime de pasar situaciones difíciles como las que pasan todos. Entonces, Habacuc estaba viviendo en el tiempo de la decadencia del pueblo de Israel, pues había violencia, injusticia, idolatría y prevaricación de la ley. Cualquier parecido con lo que estamos viviendo como país no es casualidad, porque la Biblia siempre nos va a llevar a verdades absolutas y verdades profundas, de que pasemos lo que pasemos, vivamos lo que vivamos. Tenemos un Padre, tenemos un Dios que está en control. Y conocer la verdad, conocer la palabra, tiene el propósito para no desanimarnos, sino para permanecer confiando
en el Señor. La diferencia de este libro con otros libros proféticos es que Habacuc no acusa al pueblo, ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios. Más bien, todas sus palabras están dirigidas a Dios personalmente. El libro habla acerca de la lucha personal que tenía Habacuc, de su travesía a tratar de entender cómo. Él quería entender cómo un Dios bueno, quería conciliar, cómo un Dios bueno permite la maldad, sufrimientos, injusticias en el mundo. El profeta hace preguntas a Dios y también se queja de una manera muy respetuosa y en la aflicción del profeta. Este profeta tenía en su cerebro era como un signo de interrogación, lleno de preguntas. Entonces, y también de quejas. Luego dirige la atención de Dios en este libro al sufrimiento y la injusticia, demandándole que haga algo al respecto. El capítulo 1 y 2 enmarcan quejas y preguntas, pero también respuestas, porque Dios siempre va a responder los cuestionamientos de su pueblo. Dios es un Dios fiel. Habrá tiempos de silencio, porque Dios está operando, Él está trabajando, Él está haciendo ¿dónde? En el corazón del hombre, en el corazón de su pueblo. En el capítulo 3 ya vemos la transformación del profeta. No se quedó en las preguntas, no se quedó en las quejas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que transformó al profeta? Oír la voz de Dios. Podemos decir, podemos poner un calificativo, de la queja a la alabanza. Y eso es lo que Dios quiere operar en nuestras vidas. De hacer preguntas a Dios, de quejarnos a veces, que pasemos de ese proceso a una nueva realidad. Entonces, lo que estaba viviendo Habacuc es muy parecido a lo que pasamos hoy, lo que vivimos hoy. Habacuc le preguntaba a Dios y se quejaba. Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? Señor, ¿hasta cuándo? Estoy orando bastante tiempo, bastantes meses o años y no respondes. Usted ha planteado preguntas a Dios como las de Habacuc. Yo sí, y creo que en algún momento todos lo hemos hecho. ¿Qué es lo que sucede de las situaciones muchas veces que no entendemos y cómo está el mundo, cómo opera el mundo, cuál es el sistema de pensamiento que opera en el mundo? Un sistema posmodernista que ha sacado a Dios de su ecuación. Se han alejado de Dios. Estaba viendo hace algunos días una entrevista en exclusiva que le hizo un medio de comunicación al astrofísico británico Stephen Hawking, donde le preguntaron si creía en Dios y él contestó: soy ateo, no hay ningún Dios. Más bien él explica su postura contraria a creer en Dios y proclama su fe en la capacidad de la ciencia para desentrañar todos los misterios del universo. Esta entrevista fue en el 2014. Este hombre, todos sabemos que sufría de una enfermedad muy, muy dura, muy difícil, que lo paralizó por completo. Pero gracias a la tecnología todavía podía moverse, todavía podía ser entrevistado. Y él murió en el 2018. Y nosotros no sabemos si se arrepintió de esta postura. No sabemos si se arrepintió de no creer en Dios. Pero lo que sí, viendo las situaciones, lo que sí ya sé, lo que sí estoy segura, que este hombre ya conoció que hay un Dios que gobierna todo el universo y que es una necedad no confiar en Él.
que podemos ser necios aquellos que no, o pueden ser necios aquellos que no deciden poner su confianza en Dios. Entonces, aquí vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo podemos confiar en Dios en tiempos de angustia? Vamos a ir desarrollando este mensaje. Y para poder responder a esta pregunta, he separado este libro de 3 capítulos en 3 puntos. 2 procesos y una nueva realidad. Vamos a entender la definición de proceso, pues todos pasamos procesos. Es más, todo es parte de un proceso. Aquí lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, dice, la palabra proceso presenta origen latino del vocablo processus, de procedere, que viene de pro, para adelante, y cere, caer, caminar, lo cual significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso está definido como la sucesión de actos o acciones realizadas con cierto orden que se dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. Esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante, el transcurso del tiempo, al conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Y Dios permite procesos en nuestras vidas, pero no para que nos quedemos, nos enquistemos en un estado, en un lugar, sino que avancemos. Hay crisis moratorias en las personas. Se convierten en moratorias porque todo el tiempo las personas están en crisis. No pasan a otro nivel, no pasan a otro estado. Así que este es un buen tiempo para reflexionar en nuestras mismas vidas. Si estamos avanzando en el proceso de conocer a Cristo, de oír su voz, de manifestar su vida, de renunciar a los miedos, a los temores y vivir por la fe del Hijo de Dios. Entonces iniciamos el primer proceso: preguntas, quejas y respuestas. Aquí en el capítulo 1 de Habacuc, los versículos 2 al 4, Habacuc le está preguntando a Dios. Es un diálogo que está teniendo con Dios. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Nosotros podemos ver esto hoy puntualmente en nuestros días. Y yo me preguntaba por qué. ¿Saben por qué? Antiguamente, en el tiempo de Habacuc y nuestro tiempo, por causa de la naturaleza, por causa de una naturaleza que no se ha rendido a Dios y vive en el egoísmo del propio yo, el yo en gobierno. Y esto es lo que sucede. Entonces aquí Habacuc está preguntando a Dios, pero también se está quejando. Amados, ¿cuántas veces nos hemos quejado? Yo también me he quejado, pero lo importante es no quedarse en ese lugar, sino salir. ¿Saben por qué? Porque la queja denota una actitud de inconformidad, de no estar conforme. Podemos no estar conforme con lo que Dios está haciendo, podemos no estar conforme con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas,
podemos estar inconformes con mil y una situaciones, porque eso se hace un paradigma de cuestionamientos, de quejas. Es necesario salir de ese proceso, porque Dios no quiere que nos quedemos ahí, quiere que prosigamos hacia adelante, que avancemos. El pueblo de Israel se quedó 40 años por quejarse. No entendieron, no vieron los milagros, cómo todo lo que Dios hizo de una manera extraordinaria y poderosa para librarlos de la esclavitud de Egipto. Y ellos cuando estuvieron a las puertas de la tierra prometida, en vez de ver lo bueno de la tierra, esas uvas, esos racimos tan grandes, esa tierra pródiga, vieron gigantes y comenzaron a quejarse. Y por cada día de queja fueron los 40 días, los 40 años, dando vueltas en el desierto. Este es un tiempo para meditar, reflexionar y salir de la queja. Podemos cuestionar, podemos preguntarle a Dios de manera reverente, pero lo que sí he aprendido es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Entonces, aquí, continuando con este tema tan profundo, con esta palabra que nos lleva, es una palabra retórica que nos lleva a avanzar, a salir de donde está nuestra mente sin renovar. Posiblemente ya son paradigmas que nos llevan a la queja por todo o por nada, con motivos o sin motivos. Pero Dios responde, porque Habacuc se estaba quejando de que Dios no estaba haciendo nada. Dios, no respondes. Estoy clame y no haces nada. Pero Dios, cuando se tarda en el tiempo de responder, no es que no esté haciendo nada, es parte de su misericordia para volver el corazón de las personas al arrepentimiento. Entonces Dios le respondió y le dijo, hey, yo estoy trabajando y voy a hacer algo en vuestros días que cuando se los cuente no lo van a poder creer. Y eso lo podemos ver, la respuesta de Dios, podemos verla en el mismo capítulo 1 de Habacuc, del 5 al 8. Entonces Dios responde y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Nosotros vamos a ver más adelante cómo la palabra de Dios es eterna y opera de manera temporal y circunstancial, de manera específica para los acontecimientos de ese momento, como también en el tiempo, porque siempre nos va a llevar a un centro. Y el centro de toda la Biblia es Cristo. Es la salvación del amor del Padre a través de la obra de la cruz. Entonces aquí Dios sigue respondiendo y dice, ¿por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas? Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Imagínense. Y después esto fue contado como pecado para este pueblo. Los caldeos son los babilonios. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Oh, mis amados, qué tremenda respuesta que le da Dios a Habacuc. Pero nosotros podemos ver también cómo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo habla a aquellos que no creían en Cristo, que no creían en la obra de Jesús,
que no creían en la obra de la cruz, que enfatizaban sus vidas en sus propios esfuerzos, en leyes, en hacer a su manera, en traer su salvación por el esfuerzo de la carne. Y entonces el apóstol Pablo les habla y les dice, en Hechos 13, del 38 al 41, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la base, el fundamento de la vida de un hijo de Dios. La fe en Cristo, la fe en la obra de la cruz. Y dice, mirad pues que no os venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, refiriéndose a Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os las contare. Y es verdad, en estos días, en el tiempo, mucha gente no cree que la salvación es por gracia y es por fe. Lo hallan tan simple o tal vez tan sencillo, que siempre quieren poner algo de su parte, siempre quieren ser protagonistas sin recibir lo que ya fue hecho en la cruz. Entonces, aquí nos vamos al mismo capítulo de Habacuc 1, al 12 y al 13, donde la respuesta que Dios le da a Habacuc lo deja más perplejo todavía. Y él sigue preguntando y se sigue quejando. Veamos. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí Habacuc no estaba entendiendo, estaba muy perplejo y se estaba quejando y le decía, ¿cómo, Señor, vas a utilizar a una nación más impía que la tuya para corregirnos? ¿Cómo, Señor, vas a utilizar a gente más perversa, más mala que los hijos de Israel para corregirnos? ¿Cómo vas a hacer eso? Él estaba más asombrado. Entonces, aquí entramos en el segundo proceso que vamos a hablar en este día. La espera. El proceso de la espera. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado? ¿Cuántos de nosotros hemos esperado por situaciones para que se definan en nuestras vidas? Y hoy, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, seguimos esperando. Seguimos esperando, pero la cuestión no es esperar cómo esperamos, porque de alguna manera todos estamos esperando por algo, pero la cuestión es cómo estamos esperando. Aquí Habacuc tomó una determinación de esperar en firmeza para seguir escuchando la respuesta, la voz de Dios. Y eso es lo que hace la voz de Dios. La voz de Dios conmueve todo nuestro ser, rompe los paradigmas, nos saca de los encuadramientos que hemos hecho en nuestra mente, de las estructuras mentales, y nos establece en la realidad presente, en una verdad absoluta, que es Cristo. El único que puedo decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. En Él nos establece. Entonces Habacuc, firme en su posición, un hombre de oración, porque este hombre no solamente estaba preguntando y quejándose por hacer, él estaba orando por su nación. Él estaba sin egoísmo, no estaba orando por sí mismo, estaba orando por su nación, como lo debemos hacer hoy nosotros, orando por este país, orando por nuestra nación. Y dice, sobre mi guarda estaré.
y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Antiguamente las ciudades tenían murallas, tenían fortalezas para protegerse de las invasiones de los enemigos. Pero en este nuevo pacto, nuestra fortaleza es Cristo. Nuestra fortaleza es Cristo y en Él podemos afirmar nuestro caminar en Cristo. Y dice, y velaré. Necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias, con una nueva actitud de agradecimiento, porque la gratitud siempre nos va a llevar a una acción de fe, porque la gratitud agradece antes de ver. La gratitud tiene que ver con la fe. Entonces dice, velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Entonces, todos nosotros estamos esperando. Esperamos cada día cuando vamos a una farmacia, a un supermercado, a un médico, estamos esperando. Otros estamos esperando en otras situaciones, ya de que se trata de trabajo, de familia, de nuestro mismo cuerpo, a veces enfermedades que están operando negativamente, pero estamos esperando en Dios. La actitud de esperar con paciencia es lo que se genera en esos tiempos de prueba, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de espera, porque algo se va alumbrando en nuestro corazón y la palabra se va estableciendo y nos va fortaleciendo. Aquí dice en el Salmo 37:7, el rey David también, él tenía preguntas acerca de los impíos, cómo prosperaban, cómo hacían cosas tan negativas en contra de las personas y seguían avanzando. Pero él, aquí parece que es una respuesta a Habacuc, aunque no era en su tiempo. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, los que maquinan planes malvados. No te irrites ante el éxito de aquellos que maquinan planes malvados. ¿Por qué? Porque esos planes malvados no van a prevalecer contra un pueblo que confía, que clama, que su confianza no está en sí mismo ni en otros, está en el Dios que ya nos libertó de Adán, nos libertó de la muerte espiritual y nos estableció en Cristo, nos dio vida eterna. Entonces, pero nosotros esperamos. Yo en mi vida he tenido procesos largos de espera, pero ahora agradezco a Dios por todo ese tiempo que pude esperar, por todo ese tiempo que el Señor me llevó a esperar con confianza, a esperar con la visión puesta en Él, a esperar enfocada, a esperar en las cosas de arriba. Podían pasar situaciones aquí muy difíciles en el tiempo que yo estaba esperando, noticias desalentadoras, pero mi confianza estaba solamente en la verdad absoluta de Dios. Muchos saben mi testimonio de una enfermedad, bueno, de un tumor que tenía en mi matriz. Y ese tumor estuvo por 4 años en mi matriz. Y lo que generaba en mí era mucha debilidad, tiempos de mucha presión, de dolor, pero decidí creer y decidí confiar.
como una palabra que el Señor me dio. Y está aquí, la he puesto como testimonio porque el Señor me sanó. Y está también en el Salmo 119, versículo 49 y 50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Eso es lo que opera oír a Dios, lo que opera la palabra de Dios en nuestras vidas. Vivifica nuestro ser a pesar de lo que están viendo nuestros ojos, de lo que están oyendo nuestros oídos, de lo que las emociones nos dictan, de lo que los pensamientos exageran y imaginan, magnifican. Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace la voz de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí nos vamos a ver y a entender cuál es la esencia de la fe. Esto lo vengo diciendo hace muchos años desde que lo entendí. La esencia de la fe es oír la voz de Dios. Aquí vamos a ver la respuesta que Dios le da a Habacuc, la respuesta que Dios le da a este hombre que estaba firme, confiado y esperando en una respuesta de Dios. Y esta respuesta la encontramos en el segundo capítulo de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, y dice: y Jehová me respondió. Siempre responde, siempre responde. A veces no responde como queremos, pero responde mejor de lo que pensamos o imaginamos. Ese es nuestro Padre, por eso podemos confiar en Él. Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Qué importante es tener la visión no solamente escrita en nuestro corazón, sino también declararla para que otros puedan agarrar fuerza, tomar fuerza y correr. Correr nos habla de necesitar energías para hacerlo. Una persona débil no puede correr, apenas podrá caminar, pero correr requiere de energía, requiere de fortaleza, requiere de fuerza. Y eso justamente es lo que hace oír la voz de Dios. Nos fortalece, nos establece, nos levanta para permanecer corriendo la carrera de la fe, esta carrera que todos estamos inscritos, que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra, o sea, para que le dé fuerza al que la lea. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Amados, cuando Dios nos habla algo, cuando Dios me habla algo, para mí es una ley. Por eso, lo que estamos viviendo como país en este tiempo no me ha desmarcado ni ha puesto mi corazón en zozobra o en temor, porque estoy agarrada de una palabra que Dios nos dio. Y una parte se cumplió en el 2019. Y lo que Dios comienza, lo termina. Y este es el tiempo de que siga operando lo que Dios comenzó. ¿Cómo lo va a hacer hoy? Las estrategias han cambiado. Hoy las estrategias son de una iglesia que milita en la fe, que milita en la palabra, que milita en la verdad y que se levanta en oración, en ayuno, orando, declarando por el país. No solamente porque se
porque se abroguen las leyes injustas, todo lo que se está pidiendo en estos días de paro, sino para que toda esta nación conozca a Cristo, porque eso es lo que necesitamos, que la nación conozca al Señor, conozca a Cristo. Así que seguimos viendo lo que dice, lo que Dios le está respondiendo a Habacuc. Espéralo, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros somos justos no por obras, sino por fe y por la gracia de Dios. Ese es el estilo de vida que llevamos los justos, por la fe. ¿Y quién es el orgulloso? El orgulloso es aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que camina en su vieja naturaleza, y esa naturaleza caída, carnal, es orgullosa. ¿Por qué? Porque depende de sí mismo. No ha decidido depender de Dios. Así que aquí nosotros vemos que, a diferencia del orgulloso, el justo es preservado a través de su fe en Dios, tanto en el aspecto de su justificación, y eso nos lo habla el apóstol Pablo en Romanos 1:17, que dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces se revela en el aspecto de nuestra justificación por fe. Pero también nos habla en Gálatas, no lo puse por el tiempo, el versículo, pero también nos habla en el aspecto de la santificación por fe. Somos santos por la fe y caminamos a esa plenitud de santificación en todo nuestro ser, en procesos también en nuestra alma. Y dice, en este sentido, lo vemos también en Hebreos 10, del 35 al 38. Aquí el apóstol Pablo también está utilizando este texto de Habacuc para fortalecer al pueblo en tiempos de angustia, para no desmarcar su visión y su fe de Cristo. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá, y no tardará. Nosotros estamos esperando a Cristo. No sabemos cuándo va a venir, pero lo esperamos. Pero también esperamos en situaciones específicas o situaciones como la que está viviendo nuestro país hoy, situaciones nacionales, situaciones globales en el mundo. Estamos esperando, pero Él es fiel. Siempre tiene una respuesta. Aunque nos diga no, es una respuesta. Es una respuesta porque en su presciencia, en su sabiduría, Él sabe de qué nos está guardando. Entonces, dice, porque el siguiente versículo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amados, la vida que el Señor nos ha dado ciertamente es para vivirla por fe. Tanto en Habacuc como las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hacen énfasis en una fe continua, más que en actos individuales de fe, y como he venido diciendo, más que apagar pequeños fuegos, que podamos tener esa fe que es
parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el que es el autor y consumador de la fe nos habita. Entonces, realmente nuestra vida es por fe. La fe no es un acto que se realiza solamente para ciertas ocasiones de necesidad. La fe es la vida del justo. El justo por su fe vive. Entonces, nosotros podemos ver aquí que antiguamente Dios hablaba al pueblo a través de profetas. Dios hablaba a los padres a través de profetas. Pero en este nuevo pacto, en nuestro tiempo, el Padre habla a través del Hijo. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra atención. ¿Qué está diciendo el Hijo? Aquí lo vemos en Hebreos 1 y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este nuevo pacto, el mismo Padre nos habla en los evangelios y nos dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Amemos al Hijo, escuchemos al Hijo. ¿Qué es lo que está hablando el Hijo? ¿Qué es lo que nos está mostrando el Hijo? El Hijo siempre va a hablar gracia, verdad. Siempre nos va a enfocar en una obra consumada. Siempre nos va a enfocar a caminar la segunda milla, a vivir en amor, porque eso es lo que va a hacer que otra gente quiera conocer a Cristo. La manera en cómo nos conducimos, la manera en cómo nos tratamos unos a otros. No con pleitos, con peleas, contiendas, divisiones, sino más bien en amor, en unidad, en perdón. Eso es ir la segunda milla. Perdonar al que nos ofende. Perdonar, bendecir, no maldecir. Hacer el bien al prójimo. ¿Cómo es que se vence el mal? Con el bien. ¿Y cuál es el bien? El bien es Cristo. El bien es la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Entonces, vamos a seguir. Oír la voz de Dios alumbra y renueva la mente. Habacuc, en sus preguntas y cuestionamientos, veía culpables solamente a cierto sector de la sociedad de esa época, a los reyes que estaban operando y haciendo cosas desagradables como la prevaricación de la ley, como injusticias, o a los ricos de ese tiempo que trataban mal a las personas con menos recursos. Entonces él solamente estaba ubicando su entendimiento, su mente en ciertas personas y obviamente en los caldeos, en aquellos que Dios había dicho que los iban a invadir. Entonces, Dios, en esta palabra rectora que le habla, ubica la mente del profeta, desestructura la mente del profeta y le dice, no, Habacuc, no solamente los caldeos son culpables, no solamente los reyes son culpables, todos son culpables. Aquí vamos a ver los ayes que Dios le habló al profeta en este libro. Y dice el primer ay, se encuentra, no lo puse por tiempo, pero se encuentra en el capítulo 2, versículo 6. Ay del que toma para sí lo que es de otro, el robo. Ay del que edifica un imperio o dinastía, una casa,
con ganancia injusta. Ay del que edifica una ciudad con sangre e iniquidad. Ay de aquellos gobernantes que han edificado sus ciudades con muerte, con sangre. Nosotros vemos Cuba, vemos Venezuela, estamos viendo hoy Bolivia. Ay de aquellos. Eso lo vemos en el versículo 12 del capítulo 2. Luego, ay del que da de beber al prójimo para mirar su desnudez. En el versículo 15. Y ahí va enfocando y va estableciendo a todos, a todas las clases sociales de esa época y de nuestra época. Todos son culpables. Porque el vino nos es para todos, tanto como para ricos como para pobres, para todos. Y dice, ay del que practica la idolatría. El quinto ay, la gente idólatra. Aquellos que están idolatrando, nosotros que ya tenemos un entendimiento, no idolatramos imágenes de yeso o de barro. Pero hay otras idolatrías en el corazón aún del pueblo de Dios. A veces de uno mismo, a veces de sus hijos, de las esposas, de los esposos, de las cosas, de los bienes materiales, a veces de personas. Como vemos, la juventud tiene tantos ídolos cantantes y así, que están quitando al Señor del lugar donde Él debe gobernar y donde Él debe reinar. Pero Dios lo ubica a Habacuc y esto transforma la vida del profeta. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 9 y 10, vemos cómo la palabra no se contradice, cómo la palabra se interpreta a sí misma. Y dice, ¿qué pues? Decía el apóstol Pablo, está haciendo una pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Habacuc o el pueblo eran mejores que los caldeos? ¿O nosotros somos mejores que las personas que están en maldad? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Y por qué? Por la vieja naturaleza. Pero gracias a Dios que si hoy nosotros estamos en Cristo, es por su gracia. Hoy nosotros somos justos, tenemos una nueva naturaleza, somos parte de una nueva creación. Y esto solamente es por la gracia de Dios. Porque Dios en su soberanía y en su sabiduría metió a todos en una misma bolsa. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Así que humillémonos siempre en su presencia y reconozcamos que no estamos en Cristo por méritos humanos, estamos solamente por su gracia. Y aquí nos vamos al quinto punto en mis anotaciones. Dice, oír la voz de Dios transforma. Ya nos vamos a la nueva realidad que comenzó a vivir Habacuc. Y él dice en el capítulo 3:2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra, he oído tu voz.
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amados, oír la voz de Dios produce un temor reverente en nuestro corazón, porque sabemos que lo que Él habla es una realidad, lo que Él habla es absoluto. Eso convierte a las personas en personas sabias, en hijos sabios, aquellos que están enfocando su mente y su corazón a oír la voz de Dios, a recibir de Dios cuando estén angustiados, enojados, con cuestionamientos o quejas como Habacuc. Decidamos confiar en Él, decidamos oír su voz. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Un temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso nos transforma en personas sabias, que vamos a depender ya no de sí mismos, ya no de nosotros mismos, sino de Dios. Y Él ya ahora habla y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí está involucrando a todos, aún a los enemigos que los iba a invadir, que los iban a invadir. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué poderosa palabra. Entonces, aquí entramos en esta nueva realidad. Oír la voz de Dios nos establece en una nueva realidad. Y pude escribir de la angustia a la confianza y al gozo, de la queja a la alabanza y la adoración, de lugares estrechos de temor a caminar libres y en paz en lugares celestiales. Porque justamente eso es lo que nos está diciendo Habacuc en el texto central de este mensaje. Lo voy a volver a repetir y dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz de Dios, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Amados, ¿de dónde sacó Habacuc la paz, la confianza, la fortaleza y, como dice aquí, la tranquilidad? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando iban a subir a invadirlos. ¿De dónde sacó Habacuc esa confianza, esa paz? De oír la voz de Dios. Entonces podemos decir que este tercer proceso se convirtió en alabanza, en paz, en adoración, porque Él sigue diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Él está diciendo, Señor, aunque no pase nada de lo que anhelo, de lo que deseo, aunque no haya ni alimentos, con todo. Pueden repetir conmigo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque él entendió que lo que Dios estaba permitiendo no era para destruir al pueblo, sino más bien era para preservar la línea, el linaje, para que Cristo venga a la tierra. Habacuc entendió que el justo vive por la fe de lo que Dios le ha hablado y que esa fe siempre va a entronar a Cristo. Habacuc entendió que lo que estaba por suceder era para preservar linaje, el linaje de Cristo.
no era para destruirlos, era para alinearlos a la voluntad de Dios, al amor de Dios. Y eso es lo que debemos comprender en estos tiempos. Situaciones difíciles, situaciones que vivimos, que nos parecen tan adversas, no es para destruirnos, es para que podamos confiar en una obra que ya se hizo y que es completa y que abarca todo nuestro ser integral, abarca nuestra familia, abarca todas nuestras situaciones, todas nuestras circunstancias. Es la obra de la cruz. Y entonces Él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Amados, ¿cuántos podemos decir hoy esta realidad? El Señor es la fuerza de mi vida. El Señor es la fuerza de mi vida. Eso decía el rey David. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién voy a temer? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esto lo hemos visto. La oración de una iglesia entendida replegó en estos días. Replegó un ejército que estaba para salir. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Este es nuestro Dios.